Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Cómic y más cómic. Hoy presentamos Doggy Box. Chécalo. Doggy Box es una antología francesa, la cual consta de 17 volúmenes. En México tenemos la oportunidad de tener su edición en castellano por D-Books, los cuales han editado solo 6 volúmenes. El número 3 es un especial de México, en donde se apropian de la violencia que se ha generado por el narcotráfico. Doggy Box en general es una colección que ocupa la violencia, que se apropia de la violencia de diferentes partes y regiones del mundo y la convierten en contenido para realizar diferentes cómics. Como decía, aquí ocupan el caso del narcotráfico en Ciudad de México. Y bueno, un poco para contar la historia de cómo se conformó esta antología. Ron, que es Guillaume Renaud, es un creador de cómics francés, nacido el 20 de marzo de 1976. Él viaja a Los Ángeles por motivos personales. Y pues estando cerca de la frontera decide pasar a México. Hace unas compras, a él le interesaba mucho lo que es la lucha libre, pero se empieza a dar cuenta que el fenómeno de la violencia, del narcotráfico, es muy grande. Muchas personas que están a su alrededor le dicen, si no tienes nada que hacer aquí, mejor vete, aquí no es para estar turisteando. Y eso le empezó a intrigar, empezó a rascar y darse cuenta que el narcotráfico se había apoderado de la ciudad, del país y de una parte importante del quehacer diario. Así es como se va documentando y llega a la conclusión de que necesita hacer un cómic, y eso se registra aquí, Doggy Box. La verdad es complejo hablar de este tema, ya que como mexicanos hemos vivido lamentablemente en mayor o menor medida todos estos efectos de la violencia, y de pronto pues verlo en un cómic resulta un poco difícil, y más cuando ya lo has leído y te das cuenta de que han tenido el tacto, el timing para realmente representar lo que está sucediendo aquí, y no es como en otras historias que solo lo ocupan como escenario para contarnos una historia X, sino que aquí realmente logró Ron dar con el clavo y pues a través de unas historias proveernos de críticas, ¿no?, sobre la propia violencia. Decir que esto se desarrolló justo en el tiempo en el que Calderón estaba en el poder y lanzó su cruzada contra el narco, generando un mar de sangre, un mar de violencia. Algo que me gusta mucho de esa antología es que tiene toda la fachada de una revista vieja, una revista como de S Comics, que es pues una de las más grandes exponentes de cómic de terror. Tenemos aquí también que tiene efectos vintage, y cuando la abres, aquí en la solapa vienen estas 3 portadas, que es el contenido. Entonces nos da la sensación como que si en algún momento existieron las revistas, y este es el recopilado. Y pues así va cada volumen, ¿no? La verdad que es visualmente es muy estético, hay diseño por todos lados, diseño en los logos, diseño en la manera que nos presentan la cabecera. Aquí atrás viene el resumen de cada una de las historias, pero como una especie de nota periodística, ¿no? Entonces también todo esto, todo el dibujo, todo lo que está alrededor es muy atractivo. Y bueno, se desarrolla en 3 historias. La primera se llama Cuarto 13, la segunda La Danza de los 13 Velos y la tercera El Día de los Muertos. Y como decía, aquí es todo el tema de la violencia y del narco. Entonces, también algo que es padre de esto es que no nada más ocupa el estereotipo de la violencia del narcotraficante, sino que se documenta y entra aquí en un texto que nos da contexto. Alarma es una de las revistas pues, mexicanas en donde se presenta todas estas imágenes, documenta el hecho violento de todo el país y pues sin tapujos, ¿no? Entonces ha servido como para ilustrar visualmente escenas escalofriantes como decapitados, ejecuciones y demás mensajes del narco. Bueno, la primera historia corre a partir de el texto de Ron y de Neyef. Neyef también es un dibujante joven y que pues ha logrado generar un buen registro, ¿no? Vemos aquí un tipo de dibujo muy actual, muy dinámico,
que le va muy bien a toda esta atmósfera de barrio bajo, de Ciudad Juárez. El color también, ¿no? Un color así sepia que pues nos lleva ahí un poco al tema del calor sofocante que hay en el norte del país. Y bueno, aquí tenemos una historia en donde hay un tipo que está detenido. Ha habido detenido este grupo y a cargo de la policía. Este tipo empieza a blasfemar: tú no me conoces, no sabes con quién te metes, y de pronto, en lo que esperan, llega este otro sujeto. Y el policía le entrega a los prisioneros a este sujeto, y desde ahí nos damos cuenta que la policía está en contubernio con grupos delictivos. Este es representante de un grupo mayor en donde él les trabajaba a ellos, pero se le hizo fácil picarle los ojos, sacar ganancia, y ahora tiene que rendir cuentas. Pues aquí es donde dice: ah, caray, mejor me equivoqué, dame chance, perdóname. Y dice el otro: no es personal, pero chamba es chamba, y yo te tengo que cercenar y hacer carnitas para que los demás no quieran hacer la misma estupidez que tú hiciste. Pues sin ningún miramiento lo decapita, ¿no? Y ya con eso deja el mensaje. A todos les pasa lo mismo, y hay de aquel que quiera pasarse de rosca con el cártel. Y hasta aquí viene la parte documentada. Después nos vamos a lo que viene siendo ya la historia de ficción, en donde llegamos al cuarto 213, es donde está el ejecutor, y aquí es donde comienza a tener él una situación para pues extraña, ¿no? Aquí comienza a tener alucinaciones, comienza a tener ahora sí que un mal sueño, y se le presentan los muertos. Ese día en el que todos los asesinos temen, el día en el que la muerte pues les recuerde todo lo que han hecho. Y aquí él comienza a tener estas alucinaciones y lo van llevando a un momento psicológico de ruptura. Y después viene un desenlace que no les voy a decir porque siempre me gusta dejarlos así, con el cliffhanger. Y bueno, así va esta historia. La primera historia, comenzamos con cuarto 13. Después empezamos aquí a entrar a lo que es más textos de los narcos. Y es un pequeño estudio de cómo se fueron generando los narcos a través del tiempo, a través de los ecos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo empezó a haber una relación entre Estados Unidos y México, y eso se empezó a tergiversar, a transformar, y en donde, por ejemplo, también en los 70s, Colombia era uno de los máximos distribuidores de cocaína, y México era el paso. Y poco a poco, con la caída de Pablo Escobar, bueno, México se hace productor, y bueno, ahí viene todo este desarrollo del narco mexicano, también como estuvo mucho tiempo tras las sombras. Y bueno, así vamos evolucionando hasta llegar a un momento ya estúpido, en donde, por ejemplo, también se le hace un pequeño artículo al cuerno de chivo, de cómo se generó en Rusia, cómo sirvió a las fuerzas rusas, cómo llegó a México y se hizo como el arma predilecta para los narcotraficantes. Y pues con toda esta historia llegamos a el siguiente título: La danza de los 13 velos. Pues tiene que ver mucho con la explotación de las mujeres, con el hecho de que son desaparecidas, y esta se vuelve una especie de justiciera. Aquí está bailando con 3 tipos, y cada uno de estos tipos representa un poder: el narcotráfico, la policía y el gobierno. Y a partir de esto, ellos están aquí en una especie de subasta por ver quién da más varo por poseerla. Entonces ella empieza a danzar, mostrar sus encantos, y ellos empiezan a dar dinero. Y vemos cómo se van vanagloriando cada uno para poder poseerla, ¿no? Para poder llevarla al límite y ellos abusar de ella, que ya se ha vuelto una persona vulnerable. Pero aquí hay un giro, ¿no? En el momento en el que ellos están en todo este rollo, presumiendo y diciendo, ella sigue con su danza, y sin que ellos se den cuenta, resulta que al final ella resulta ser todas las mujeres que ellos han abusado y que se han pasado de rosca. Y es donde viene un giro, y no lo voy a contar nuevamente para que se animen a buscar este título. Y pues sí habla mucho sobre, lamentablemente, pues las muertas de Juárez, las desaparecidas, el abuso que se tiene sobre las mujeres. Y aquí nos vamos mostrando también cómo, a través de sus textos y sus fanfarronadas,
cómo se van haciendo negocios, ¿no? Como el narcotraficante dice, jajaja, ¿te gusta? Mira, yo apuesto tanto. Y dice, no, pues es que no me alcanza. Dice, mira, te va a alcanzar si tú te haces güey y dejas pasar un cargamento que viene. Y dice, ¿y de cómo estamos hablando? Dan un precio. Y dice, está bien, me voy a hacer tonto. Y dice, entonces ya puedes dar dinero, ¿no? Entonces van haciendo negocios, van hablando de estupideces y se va viendo también cómo está ese contubernio entre pues los defensores de la justicia y los narcotraficantes. Entonces muy interesante cómo se va ahí enredando todo, ¿no? Y bueno, después llegamos a el Día de los Muertos. El Día de los Muertos también creo que es mi historia favorita de las tres, porque comienza aquí dándonos una panorámica de Ciudad Juárez, en donde tenemos este gran texto que dice: Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. Y bueno, aquí nos dan también un artículo en donde nos hablan de cuando comenzó este boom de la guerra, de la violencia contra el narcotráfico en general. En Veracruz y en otros lugares empezaron a existir grupos que realmente estaban plantándole cara a los narcotraficantes y haciéndose pasar por justicieros, alegando que si el gobierno no podía, pues estas sociedades independientes iban a plantar cara, pero después se descubrió que solo eran facciones de otros grupos, de otros cárteles, y que pues era un disfraz. Entonces, a partir de eso, ellos generan también una historia. Esta historia está a cargo de, vamos a ver aquí, de Francesco Giagiaro y dibujo de Jeremy Gasparuto. Y bueno, como decía, Ciudad Juárez, este texto, y comenzamos con un sujeto que está dándose un llegue. Pericazo, maldito perico. Durante la celebración de Día de Muertos. Entonces aquí vemos un grupo de personas que están honrando a sus seres queridos, recordándolos, todo lo que tiene que ver con Día de Muertos, su ofrenda, bueno. Y aquí vemos cómo está un sujeto con su esposa llorando, recordando a un pequeño que ha sido baleado. Estas, pues, balas perdidas, estas consecuencias paralelas al mundo de la guerra. Y aquí vemos cómo está el abuelo también siendo recordado, ¿no? Y este preámbulo sirve para que un grupo de personas se preparen con casacas, máscaras de la muerte, para atacar a el capo de la zona. Entonces ellos empiezan aquí a hacer se convierte en una especie de equipo SWAT y empiezan a atacar las instalaciones de pues del capo, del narcotraficante de la zona. Lo empiezan a ir cercando, le quitan sus opciones para huir, como es el helicóptero y todo eso. Lo siguen por los túneles de la casa, lo van cercando hasta que ya queda solo él y lo van a ejecutar, ¿no? Y aquí él dice: no me hagan reír, no me da miedo la muerte. Desde niños sabemos que si nos metemos en esto, pues este es el destino, no hay más que hacer. Y dice: me matan y va a venir otro y otro y otro. Y ellos dicen: bueno, pues mataremos al que sigue, al que viene, y así hasta que ya no quede quien quiera morir ocupando tu lugar. Entonces, eso me gustó, este rollo fantasioso de que pues una forma de que se acabe. Entonces, el tema de violencia, pero aquí viene un giro. Porque después de su matanza, ellos cuelgan a todos los fallecidos en un puente para dar ese mensaje de que los hijos de la muerte están presentes para ayudar a la población. Y este es un policía que no lo cree del todo, ¿no? Entonces aquí, este es el giro padre, donde se empiezan a cuestionar realmente si vale la pena que un grupo de ciudadanos tomen la justicia por sus manos. Y pues que al final él, pues lejos de ver criminales que han sido acribillados, él ve jóvenes que han perdido la oportunidad de salvarse, de ser alguien en la vida, por los embustes de los capos. Y ese tipo dice: pues no importa, la verdad que estos trinches criminales no entienden, él es un policía que ha estado buscando mucho tiempo encarcelarlo a él, y ahora que lo ve muerto, pues no, ni se saca de onda. Entonces él lo cuestiona, ¿no? Dice: pues ¿por qué no estás ni enojado? Dice: bueno, pues al final este sujeto es un pasado de rosca, está muerto, y pues ya, hemos quitado, muerto el perro, se acaba la rabia. Y pues es donde viene ese cuestionamiento, ¿no? De los jóvenes, todo esto. Y bueno, pues también dicen:
Nosotros queremos perseguirlos, encarcelarlos, pero ellos tienen tomada toda la justicia por la corrupción. Dice, esto, la sangre, es el lenguaje que ellos entienden. Esto es donde les va a hacer entender que tienen un límite. Y bueno, viene esta parte interesante del cuestionamiento. Ya después a mí no me gusta mucho el desenlace. Ya no lo muestro, solo voy a decir que al final los hijos de la muerte se toma aquí en esta historia como una secta en donde nuevamente el pensamiento mágico causa influencia sobre el sector, ¿no?, de la población. Entonces, lamentablemente, ya lo decía Octavio Paz en su libro Laberinto de la Soledad, la parte de la tradición, del pensamiento, de nuestra herencia y el pensamiento mágico sobre todo, siempre va a regir nuestras decisiones, nuestras maneras de encarar la vida y no podemos dejarlo de lado, ¿no? De mayor o menor, siempre Dios dispone, ¿no? En este caso, pues se ha creado en la figura de la Santa Muerte también una necesidad de cubrir un rezo que parece ser no es escuchado por la divinidad máxima, ¿no? Es así un poco lo que aparece y cómo se le ha dado difusión y se le ha dado mucho peso a la Santa Muerte cuando no es santa y cuando no está ni siquiera, pues digamos, acreditada, ¿no?, en el mundo religioso de los santos por parte de la religión católica. Entonces esto sí ya es una secta, una religión propia, la Santa Muerte. Y así es como va esta historia, este cómic. Y bueno, para yo concluir este mes patrio, se me hizo muy interesante acercarme a la visión francesa que tienen sobre nosotros, o no sobre nosotros, sino sobre el fenómeno triste y estúpido del narcotráfico y la violencia. Sin duda nos hace pensar a nosotros también, reflexionar. Y repito, esto me gustó mucho porque no es como otras historias que ocupan toda esta podredumbre como escenario y vienen historias pues, absurdas o raras, sino que realmente aquí los autores lograron empaparse y conocer el fenómeno y sobre todo representarlo desde la perspectiva de las personas, ¿no? Dando una voz, un voto a las personas que han sido, pues, a la población, ¿no? A los que han sufrido realmente todo este tema. En la danza de los 13 velos vemos que el dibujo también es muy padre. La verdad, cómo dibuja a la chica es extraordinario. Las expresiones, todo el cuerpo, la seducción. Si podemos sacar las viñetas del baile, pues es súper seductor. Y bueno, el color también. A mí el color se me hizo muy pues, como que no iba mucho. No me gustó mucho el color, la verdad. Me hubiera gustado un tono más oscuro, más lúgubre, que pues realmente es lo que se puede apreciar en estos tugurios de baile, ¿no? Y el dibujo también de la última, por ejemplo, a mí sí, repito, me gustó mucho tanto el dibujo, el color, el contenido. Fue mi favorita esta, ¿no? Colores sobrios, todo este color así también, pues ocre o croso, que son las luces, ¿no? Y el reflejo del cempasúchil, y está padre. Y con colores así, pues la muerte también ahí. Los personajes disfrazados de muerte se ven bien. Esta ilustración para mí es gloriosa. Visualmente, no es que yo también esté dando ahí crédito a la Santa Muerte, pero visualmente es muy atractivo. Y eso, ¿no? Entonces el dibujo también muy padre aquí. En general una antología muy, muy, muy padre que recomiendo. Y pues bueno, yo ya hasta aquí llego. Confío haya sido de tu agrado. Te invito a que te unas a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Sin nada más por el momento, solo me queda decir adiós.